la grabación. Ahí está. Lo que comentaba el otro día es la importancia de los simulacros. Que ahí es cuando decía que creo que fue justo cuando se cortó, que fue lo de que yo comentaba justo lo del sismo este de México. Que había estado y cuando 2 horas antes, justo ni que hubiera estado tan planificado, 2 horas antes del sismo hubo un simulacro, que es el que se hace todos los años. Hola Silvi, un gusto. Y bueno, yo fui, de hecho les dije a las chicas, estaba en una oficina en ese momento, y les dije a las chicas, chicas, salgamos porque es el simulacro, hay que actuar y hay que ver cómo actuaríamos en caso de un sismo. Había habido justo un sismo hacían 2 semanas. Y dice, no, ¿cuándo va a haber otro? Dije, yo voy. Sí, después estábamos justo, bueno, volví al simulacro, estábamos ahí operando unas cosas en la oficina cuando sentimos el movimiento y justo en ese llegó la alerta sísmica al mismo momento que el sismo, porque en el anterior había sonado la alerta como 1 minuto y medio antes. Y ahí nomás yo tomé, como ya sabía el simulacro, de hecho lo tengo filmado, por ahí si quieren lo paso el video. En 6, no sé si en 6 o 8 segundos yo llegué al punto que estaba en la plaza, en el Monumento de la Revolución, porque trabajaba muy cerca de ahí. Llegué en 6 o 8 segundos. O sea, en muy poco tiempo llegué entre que bajé la escalera de la oficina y salí. Porque ya tenía la ruta. Por eso, en la vida en general, aplica lo mismo. Simulacros de exámenes, simulacros en el laburo, simulacros de una presentación de que voy a dar. Simulacros cuando, eso sí lo tomé muy en cuenta. Simulacro cuando vas a hablar algo con alguien, sobre todo una conversación difícil. No te digo que tengas un guión, pero sí como esto, ¿no? Como que yo tengo acá al lado mi machete. Como mi machete con puntos claves, con ideas que no quiero que se me pasen. Entonces, eso de los simulacros y tener los yo memoria o ideas claras es importante cuando vamos. Esto me queda de experiencia incluso laboral y en la vida misma. Cuando voy a hablar con alguien o algo así, que tenga que ver como que implique una situación o una decisión importante, sí tengo mis anotaciones. Así que sí, eso. Bueno, y yendo a eso, vamos a anclar para comenzar con el día de hoy. Vamos a hacer unas breves. Gracias por el mensaje. Gracias. ¿Yo o quién? Bueno, sí, gracias Lili. Y A vos. bien, bueno, nos sentamos cómodamente en el lugar, cerramos un momentito los ojos, tomamos una inhalación profunda y exhalamos suavemente el aire, como si me fuera vaciando, soltando las cargas del día. Inhalo nuevamente, me energizo. Y al exhalar, libero tensiones. Suelto los hombros, suelto los brazos, las manos. Inhalo nuevamente. Y exhalo muy suavemente. Suelto los músculos de la cara, los cachetes, la mandíbula, la lengua. Y dejo caer el peso sobre la silla. Y ahora sí vamos a hacer Samavriti Pranayam. Inhalo, 2, 3, 4. Mantengo, 2, 3, 4. Exhalo, 2, 3, 4. Mantengo, 2, 3, 4. Inhalo, 2, 3, 4. Mantengo, 2, 3, 4. Exhalo, 2, 3, 4. Mantengo, 2, 3, 4. Y continúo a mi propio ritmo, haciendo la respiración en caja o 4x4.
y cuando termine vuelvo a tomar una inhalación y una exhalación de transición, y cuando me sienta a gusto voy abriendo los ojos, me incorporo y nos disponemos a compartir un encuentro más. Bueno, gracias nuevamente por estar conectados hoy, el lunes, antes de nuestro break de 2 semanas. Ahí estoy empezando a compartir pantalla. Hoy, como bien sabemos, el tema que nos incumbe es la alimentación. Creo que estoy matando un poquito. Tendría que haber puesto de antes. Pero bueno, en la alimentación vamos a incluir varios temas. Uno que va a ser como expansión incluso del tema que vimos la semana pasada, que tiene que ver con el café, que también va a ser el tema con el que terminamos hoy. Y... momento, que ahí se está modificando. Y sí, bueno, tener en cuenta, mientras se activa la pantalla, tener en cuenta que empieza el libro con... Oh, no me digas, ¿qué pasa acá? No se escucha, ¿no? A ver, momento. A ver. Momento. Ahí está. Estás muteado, Facu. Ah, sí. Sí, sí. A ver. Ah, ahí voy, ahí voy. Sí, sí, un momentito. Ahí está, a ver, ahí se escucha. Sí, Oh, genial. Si sí, no sí, sí. dije, ¿qué voy a tener que hacer? Espérate, voy a pasar esto para acá. Sí, ya está. Ahora sí se ve. Sí, se escucha. Genial, oh, buenísimo. Me quedo más tranquilo. Bueno, vamos entonces con alimentación. El capítulo de hecho empieza con una frase de Hipócrates, que es la de que tu alimento sea tu medicina y tu mejor medicina sea tu alimento. Justamente planteaban desde la antigüedad, ya se sabía que lo que incumbe, lo que se incluye como alimento, no tiene que ver solamente con o al menos una postura que yo tomo, que después voy a pasar un video. Ah, eso no lo puse, ya que voy a empezar a anotar cosas. Voy a pasar una playlist que aquí varias personas al menos ya la han visto el video, una playlist de unos videos de Ayurveda y alimentación. Sé que al menos, bueno, sé que hay varias personas que ya la han visto, pero me gusta bastante, al menos el primer video de esa conferencia, que duran como 38 minutos y es muy llevadera, y yo comparto ampliamente esa definición que se plantea incluso en el libro de La dieta mental de Matt Fox, que es que alimentación, esto lo comento acá al principio porque después claramente la alimentación, lo que habla el capítulo es la alimentación netamente fisiológica, digamos así. Pero sí, ampliando un poco el espectro, consideraría la alimentación no solamente como lo que nos metemos por la boca, como eh, hidratos de carbono y proteínas, digamos así, agua y demás, sino que la alimentación, desde una perspectiva incluso desde la Ayurveda, como bien comento, o de una perspectiva más holística, no es solamente la comida fisiológica, sino es, por ejemplo, las compañías con las que decimos compartir, la música que decimos escuchar, los aromas que sentimos, las noticias que vemos en la tele, las películas, las series, en nuestro ámbito incluso, mismo también es nuestra alimentación. Así que en eso sí invito, por un lado, la reflexión de qué nos estamos alimentando, y no hablo de lo que está en el plato solamente. Y lo otro que invito, también como reflexión, cuando empecé a buscar imágenes para agregar, puse alimentación y productividad, que si quieren hagan la prueba después en Google. Y la mayoría eran como imágenes así. Y yo me vi muy identificado. Porque, porque la cantidad de veces que yo habré comido así desde un tupper y frente a la computadora. Porque, porque es lo que había y es la forma de ser productivo. Y me pasó mismo a trabajar en empresas y que no había tiempo para el almuerzo porque el almuerzo era... hay que comer frente a la computadora y coman trabajando porque si no no son operativos. Y yo me la super creía, ¿eh? Y yo me creía como muy eficiente
porque yo trabajo y puedo comer y estar dando el Excel y las planillas y los indicadores y qué sé yo. Y créanme que hoy en día claramente no comparto para nada eso. Ese es el Facundo de hace unos años, claramente. Y una de las cosas que me queda a mí de las... que me quedó como muchos puntos, ¿no? Pero traigo a colación algo que también varias de las chicas acá conocen, que son las Quest. Bueno, chicos también, porque creo que está Mario y... Bueno, no me acuerdo, no quiero faltar a alguien. Pero en las Quest, hay una Quest que a mí me quedó muy marcada, que justamente tiene que ver con el ayuno. Que lo comento ahora porque para mí tiene colación en este momento. Me quedó de esa quest y lo profundicé más todavía en un encuentro de Vipassana. Que era algo que yo hacía un montón, que era, tal vez no lo hacía con la compu después, pero sí lo hacía con la pantallita, ¿no? Como comer y estar como viendo videitos. Como que al estar solo, como que bueno, mi compañía era como los videos o cosas así mientras comía. Y no solamente es malo por un tema de, no sé, conectividad, luz azul y todo lo que ya vimos, sino, sino desde la conciencia, como bien comentaba, es porque terminas de comer y además que está hiper comprobado, es que no sentís igual, no se degusta el sabor de la comida, entonces te puedes estar comiendo un jabón si querés y da igual que un plato súper elaborado. Y, y lo otro es la conciencia, nuevamente volvemos a que tu medicina sea tu alimento. Bueno, pero es la conciencia en el momento presente, ese estado de presencia de qué es de lo que me estoy nutriendo. Y ahí es donde está también la diferencia entre comer y nutrirse, ¿no? Como dentro del espectro de la alimentación. Entonces, una de las cosas que me quedó, por ejemplo, esta lección 8 del desafío de la quest de ayuno, eran dos cosas, que justo se ven un poco acá, con esta imagen. Por eso decía que se me venía a colación cuando busqué. Era no comer de un tupper, que parecía algo tan obvio, pero a mí me pasa también, es como, y yo si tenía que comer por mi cuenta, nada, me calentaba el tupper en un microondas capaz y sacaba y comía así de una porque tenía que ser productivo y veloz y seguir con el día y las tareas y checklist y todo esto, ¿no? No comer de un tupper. Y yo me di cuenta también por una cuestión hasta de, si se quiere, de amor propio se puede hablar, que si yo invito a comer a alguien, le preparo y le pongo un plato, le pongo una servilleta y pongo no sé, los cubiertos siempre los pongo bien ordenaditos, que el tenedor acá, y todo bien bonito, ¿no? Pero si tenía que hacerme comer para mí, me calentaba el tupper capaz que en un microondas y me ponía una botellita con agua y comía así, después lo dejaba y lo lavaba en otro momento. Entonces, ¿qué espacio nos estamos dando? Que lo digo en primera persona, ¿qué espacio me estoy dando desde ese lugar? Y lo otro, que también se planteaba en esta quest, era no comer parado. Y eso me quedó a mí muy marcado también. Porque lo mismo, cuando comes parado es como está ese estado de que, bueno, cómo vengo, me voy y demás. Y está también comprobado que los alimentos no tienen la misma nutrición en el cuerpo. Entonces, y esto lo anclaba con lo que ya vimos en otro momento y posiblemente lo hagamos en el otro capítulo, que es con el ejercicio. Estar escuchando música y demás mientras haces ejercicio, que es algo que yo lo hice durante mucho tiempo y hoy en día también ya desistí, salvo casos puntuales. Que sí, que sinceramente tengo mucha flojera y es como que bueno, lo uso como un boost de energía para que me ayude. Bueno, escucho un poco de música y después sigo. Es como para arrancar. Así que bueno, y sigo con lo que dice en el libro, que dice alimentación. ¿Cómo son tus decisiones alimenticias cuando estás afectando... ¿Cómo tus decisiones alimenticias pueden estar afectando tu rendimiento cognitivo? Y en última instancia, tu calidad de vida. ¿Qué cambios estás dispuesto a hacer en tu alimentación para optimizar tu capacidad de pensar, resolver problemas y mantener un enfoque óptimo en tus actividades diarias? Y vamos con el primer punto con el que empieza el libro, que son los carbohidratos. Hasta aquí. Sí, creo que está bien. Entonces, en los carbohidratos, el principio primero habla de la clasificación, cómo lo vamos a ver como los carbohidratos complejos y los carbohidratos simples. Siendo que más adelante habla un poco, cuando juntamos con grasas y demás, sobre la mala fama que hay por ahí. No, los carbohidratos son lo peor que existen y demás. Y bueno, quienes pasamos por Wildfit, también hemos tenido nuestra dieta de carbohidratos y así. Que es un proceso y que para mí está bueno transitar.
De todos modos es como lo que plantea es que de los carbohidratos vamos a descomponer la glucosa y la glucosa es la que va a actuar como la principal fuente de energía del cerebro. Que como bien vimos en otros encuentros, el cerebro consume altas cantidades de energía y, y esta energía justamente la vamos a usar para pensar, para resolver problemas, para sentarnos a estudiar, a trabajar, lo que vayamos a hacer en el día a día va a estar orquestado por el cerebro. Entonces, no todos los carbohidratos van a caer en la misma bolsa para no demonizar a todos, pero sí vamos a clasificar un poco, como bien dice, entre los complejos, que aquí estarían, por ejemplo, los granos integrales, avena, frutas, que tienen una liberación eh, más lenta y prolongada y justamente es lo que va a hacer como que nos vaya dando como energía sostenida durante el día para que podamos tener justamente el aprendizaje, la concentración y demás en nuestra jornada. Y los carbohidratos simples, que son los que pueden estar en galletitas, en el pan blanco, en gaseosas y demás, que es algo que obviamente es de fácil acceso, pero produce justamente un pico que ya vamos a ver con el índice glucémico. O ya enlazando lo de una, va a tener un índice glucémico bastante más alto. Algo, Sí, um, sí, Maca, sí, comentando más. que algo a destacar es que, sí, algo a destacar que el único combustible del cerebro es la glucosa. Entonces, por eso mismo no hay que demonizarlo y debemos consumir fuentes de hidratos de carbono que sean complejos, como decís vos, Facu, pero es como que no hay que eliminarlos de la dieta porque es el principal combustible del cerebro. Entonces, tenemos que incorporarlo a través de buenas fuentes, de granos integrales, de legumbres, de vegetales, de frutas, que estos compuestos al tener fibra, la digestión es más lenta, entonces no genera picos de glucemia ni de insulina alta que después vaya a generar como un bajón de energía, ¿sí? Totalmente, Maca. Gracias por la síntesis. Y ya saben, el micrófono está disponible y abierto en cualquier momento que alguien quiera hacer un aporte y contribución como lo hace Maca. Por mí, más que bienvenido. Así que, bueno, una de las cosas que también, apalancando de lo que acaba de comentar Maca, tiene que ver con la caída en un 20-30% de la capacidad cognitiva que puede haber si nos proveemos solamente los carbohidratos simples. Entonces, nuevamente, como justamente comentaba Maca, apuntar a los carbohidratos complejos y no caer, que lo coloco más adelante, en algunas fuentes que demonizan y que no eliminen todo carbohidrato, que hasta la fruta le ponen como no coman fruta, que algunos capaz que ya saben de quién estoy hablando. Pero bueno, lo coloco más adelante porque me pareció mejor colocar ahí. Bueno, el índice glucémico básicamente es la medida en la que se pueden clasificar los alimentos para ver qué impacto van a tener en los niveles de azúcar en sangre. Y sabemos que el nivel de azúcar en sangre es lo que va a ser proporcional y justamente consecuente con el pico de insulina que se produzca después. Entonces va a ser como ese rush, ese pico así que se produce después de esto. Y no es solamente con alfajores, chocolates, galletitas o estas cosas así que parece que tienen 5 sellos, sino también con cosas que por ahí pueden ser saludables, como puede ser el pan blanco, el arroz, la papaya, la calabaza o no sé, para mí puede ser una fruta con mucho azúcar, como yo por ejemplo muchas veces empezaba el día comiendo manzanas y después me dice, pero eso tiene alto índice glucémico y dije, chache, porque es como, dije, bueno, pero digo, sigue siendo más saludable que empezar el día con un café y unas medialunas. Pero bueno, ahí va, paso a paso. Ahora sí empiezo con huevos Algo, duros. Ah, sí, Maca. algo para reducir ahí el índice glucémico de las frutas es consumirlas con cáscara y no consumir, por ejemplo, la naranja, por ejemplo, consumirla entera, aprovechar la fibra que tiene la pulpa y no el jugo, ¿sí? De esa manera el impacto glucémico va a ser menor. Si vos consumís con la manzana, la consumís con la cáscara, el impacto glucémico va a ser menor. Y la naranja o la consumís entera también, y no solamente el jugo, el impacto glucémico también va a ser menor. Ujú. Maca, si querés comentarle Y ahí recién. acompañarlo con alguna... ¿No se escucha? No, sí, se escucha perfecto. Que justo es como Ah, enlazarlo si querés con lo que dijo Ariel. Que viene perfecto con lo que vos decís también. que no... Bien, no la había leído. Em,
Y también para reducir ese impacto glucémico de la fruta, que también está bueno que, como vos decís, consumirlo en la mañana antes que alguna factura o alguna galletita, acompañarlo con algún fruto seco o algo de proteína, un trocito de queso, por ejemplo. Entonces, la digestión es más lenta y esa glucosa que vos consumas de la fruta, que bueno, el azúcar de la fruta es la fructosa, se absorbe rápido, pero al combinarlo con proteína o con grasa, como por ejemplo de un fruto seco, esa digestión es más lenta y el impacto glucémico va a ser menor. Excelente, gracias Maca. Y buenísimos los aportes. Vamos con... comenta sobre el libro que se llama La Revolución de la Gracias. Glucosa. Y en este libro saca algunos tips, justamente, que es el libro de Jesse Inchauspé, o como se diga. Pero bueno, es este libro. Y uno de los tips que saca es justamente desayunar salado, no dulce. Que al menos si justo esta mañana le envío a un amigo porque me iba a pasar a buscar y le dije, espera que estoy desayunando. Y dice, ¿qué desayunas? Y yo normalmente mis desayunos son huevos. Y sí, en este caso hoy fue huevos con semillas de girasol y chile limón. Pero bueno, en general son huevos con algo. Sí está bueno combinarlos con... Ah, y jugo de limón también. Sí está bueno combinarlos, no sé, con una palta, con tomate, con algo para que para equilibrar. A veces que como que no caiga tan... No es pesado, pero para que haya un poco más de fibra justamente. Pero en general, huevos solos yo me, me, me pongo bien. Y yo siento si lo percibo que me ayuda. Entonces, ya que está acá voy a anotar, paso mi playlist de recetas de huevos. Creo que bueno, Marisa y Clary sí comieron los huevos, los Jijimban y Eran, ¿se acuerdan esos huevos coreanos? Y nada, claro, imagínense, yo llevo años comiendo huevos en desayuno. Entonces, con solamente huevos hervidos llega un punto en que decís, bueno, ya. Y entonces me los empiezo a hacer de distintas. Me hago los huevos encurtidos, que bueno, ahora ya me quedé sin. Podría ser para cuando vuelva de viaje, que ya estén listos. Pero bueno, los huevos encurtidos, los huevos saunas coreanos, los huevos... No sé, una variedad de huevos. El huevo es algo tan noble para mí porque es económico, te da saciedad y yo lo como igual siempre, con yema, con todo. No desperdicio. Porque dice, ay no, que la yema tiene colesterol. Escúchame, comerse una semita tiene más colesterol. Bueno, un pan con, con grasa tiene más colesterol. Y yo hace años como de huevos, 3 4 huevos en el desayuno y y me hago análisis y nunca me sale colesterol alto, de hecho me sale todo bien. Y como bien dice acá, sí, cuidado con los aceites. Yo de hecho, ese también, bueno, voy a pasar algunos... Uy, ay, se me cayó esto. Bueno, voy a poner aceite acá. Eh, pero sí, yo coincido totalmente con el tema de los aceites. Los aceites Facu, vegetales. pero con el aceite de oliva, ¿puede ser? No, sí, sí, justo iba a comentar eso. Salvo el aceite de oliva. Pero de hecho, justamente Ah, que es el propiamente es el aceite. El aceite viene de ahí, de aceitunas y oleum de oliva. O sea, propiamente el de oliva vos te das cuenta que es bueno. Y si no, el aceite de coco. Serían como las opciones como saludables. Pero el aceite de girasol, incluso lo sé por un amigo que labura en una, puedo decir incluso fábrica. eh, Porque fábrica sería para... O el ghee es buenísimo también. Dale, de una. Sí, sí, voy a pasar acá ya me anoté los huevos, aceites y lo de ayurveda. Pero los aceites de girasol, de semillas así, no son para nada buenos. Yo eso sí hace poco lo incorporé hace unos meses. Y sí, por ejemplo, cuando hago huevos tipo revueltos y más, utilizo un poco o de ghee y si no tengo un poco de manteca. Eh, pero bueno, sigue siendo óptimo. Así que bueno, para no explayarme tanto con esto, sigo con... Bueno, el plato de verduras al principio también, que ya vamos a ver el hack, bueno, hack número 39 me adelanto, dice no importa lo que comes, sino el orden también en el que comes. Y esto también empezar con la ensalada, principalmente cuando habla de hojas y demás, ayuda muchísimo justamente para que la digestión pueda ser como en una tarea un poco más ordenada y que la respuesta a la glucosa pueda ir siendo justamente más progresiva, que no haya como un aumento repentino y los picos que ya vimos el índice glucémico y demás. Y así tenemos una energía más constante. El consumo de vinagre, ya que está me anoto porque también tengo una playlist de vinagre así como exclusiva. Con videos siempre los ordeno con un criterio que cuando lo ven se dan cuenta. Primero del doctor La Rosa, del doctor, bueno, y así como voy teniendo como mi criterio.
Creo que el del vinagre la combiné con la manzana. Manzana y después el vinagre. El vinagre está después, sí, sí. Pero eso también yo lo implemento y, y es como para tener como ese permitido. ¿Sabes que te voy a decir, te la vas a mandar capaz? O vas a ir a una cena o algo así. Bueno, antes de ir ahí, entonces un poco de vinagre, siempre diluido. Bueno, yo lo diluyo con agua y, y sirve como para amortiguar eso, la liberación de la glucosa en torrente sanguíneo más adelante cuando nos vayamos a echar una panzada, porque por ahí pasa, ¿no? Algún evento social o fiesta, cosas así. O en la misma comida, puede ser. Sí, es verdad. Perdón, Facu, Sí, sí, sí. Facu, te quería preguntar, ¿se sabe cuánto antes hay que tomar el agua con vinagre? Yo lo hago como media hora antes, una cosa así. En el libro no, que yo me acuerdo, no salía como un tiempo estimado. No, no dice nada, por No, eso. no, Es pero yo, antes de la ingesta alimentaria, de la comida. sí. Sí, o puede ser ahí inmediatamente antes. Gracias. Sí, sí, para mí debe ser ahí porque Claro, yo sí, digo sí. media hora porque es justo cuando voy a salir y bueno, nada. Aunque por ahí, bueno, nada, lo tendría que ir a buscar. Pero tengo una botellita así chiquita que son en las que venía el Fernet, no sé si sigue viniendo. El Fernet Branca. Bueno, esa botellita la tenía con una mezcla que era justamente jugo de limón y vinagre. Un vinagre orgánico. Así un vinagre, esa aclaración que en el libro no le dice, pero si es un vinagre Sí. orgánico con que tenga madre es mejor. Yo compré, es bastante más caro, obvio. Ujú. Pero yo noté mucho la diferencia consumiendo con ese vinagre y con el vinagre ambalí o el vinagre comercial común. Yo digo porque estuve meses experimentando y sí noté diferencia. En el sabor, en muchas cosas yo noté. Y si quieren también invito a que cada uno lo pruebe. Que pruebe tomando el vinagre comercial común, que obviamente es más económico, y con el vinagre orgánico y sí es muy diferente. Vinagre que tenga que... Ah, con limón también. Y si no, jugo de limón. Lo importante es que sea así. De aquí hago un asterisco también, una consideración, porque esto se comenta mucho con, sobre todo con carbohidratos. Pero hay veces que también puede que dificulte la digestión, porque ojo, yo soy súper fan del limón. Y mi vieja por ahí me lo critica, porque dice, vos le pones limón a todo. Y es como a mí me gusta, pero sí es verdad que el ambiente ácido es bastante mejor para la digestión con proteínas, pero no con almidones. De hecho, capaz que lo habrán visto, si algunas cocinan papa y al hervir la papa le colocan vinagre en la olla o jugo de limón, la papa queda dura, por más que la cocinen un montón. Me ha pasado también. Entonces, siempre va a quedar dura. Pero porque justamente, y eso es lo que hace en la digestión. Por eso digo, esto lo tomo un poco con pinzas, porque después si consumís vinagre y estás consumiendo carbohidratos, es verdad que te disminuye el pico de glucosa, pero le estás como dificultando, es como que le estás metiendo un palo la digestión. Ah, sí, Maca, comenta. Sé que te... Ahí lo explico. Sí, es que soy nutri y me sale de ¡Oh, adentro. qué genial! Dale, por favor. Todo lo que quieras hablar, háblalo. Muy bueno lo que te has dado cuenta experimentándolo con el tema de la cocina y la papa. Lo que se genera es un almidón resistente, ¿sí? Es como el almidón de una legumbre, ¿viste? Que Ujú. te genera como eso que está más tiempo digiriéndose, te sentís como más lleno durante más tiempo. ¿Por qué? Porque se hace más resistente ¿a qué? A las enzimas digestivas, entonces tiene un mayor trabajo a nivel intestinal, lo cual hace que permanezca más tiempo ahí adentro, digamos, de todo el tubo digestivo. Por eso es que el pico de glucosa va a ser menor, Mm. ¿sí? Entonces, por eso agregarle vinagre o el jugo de limón hace esto, que se forme un almidón más resistente a las enzimas digestivas, se enlentece la digestión y ahí es donde genera ese impacto glucémico menor. Claro, y de hecho ya que está te consulto porque voy a anotar acá, ¿viste lo de la trofología? El tema de la Sí. combinación con los alimentos y demás. Y eso es lo que tenía entendido, que cuando consumís proteínas y carbohidratos en lo posible no se combina porque justamente las enzimas para digerir las proteínas son distintas y como antagónicas a la de los Ujú. carbohidratos y el medio para digerir. Entonces por eso en lo posible lo disocio y si como proteínas como son los huevos y demás, es como los como solos y después Ujú. si me como un platazo de fideos, que sí los como, no les voy a mentir, me como el plato de fideos. Pero en el almuerzo. Para mí es mejor, o sea, es mejor las dos cosas juntas Ujú. por esto mismo, porque la digestión de las proteínas y de las grasas es más difícil. Mm. Entonces hace que tenga una permanencia gástrica más larga, por así decirlo. Ujú. Entonces te vas a sentir más lleno durante más tiempo
Y a la vez de eso hace que el carbohidrato que vos hayas consumido, ya sea fideo, papa, batata, por ejemplo, o no sé, una polenta, sea más lento, de a poquito vaya subiendo. ¿Por qué? Porque tenés la proteína ahí que te está enlenteciendo todo ese trabajo. Entonces Totalmente. vos te vas a sentir lleno durante más tiempo. Entonces por eso está bueno que sea combinado. De hecho, sabes que Y yo si le sumás fibra, mejor. sé que, claro, sé que mi comentario va a ser súper poco nutritivo, tal vez. O no sé qué. Pero, pero yo sabes que siempre se me quedó este issue con el tema de la combinación del carbohidrato y la proteína. Porque dije, el alimento súper popular, que es la empanada, es carbohidrato y proteína juntos. Dije, ¿y por qué es tan popular y tan así masivo? Digo, si la combinación no es tan buena. Digo, algo debe haber. Ahora me hace sentido con esto que decís Sí, vos. No estaba tan. claro, Cada vez que sí. comía una empanada me sentía un poco mal, pero la disfrutaba. Está muy bien. Maca, Maca, te paso una consulta. Sí, sí. Ya que hablamos de esto, y además del vinagre de manzana, el resto de los vinagres cumplen más o menos la misma función. No sé, un vinagre de vino, Sí, 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 sí. es mejor el de manzana, pero los otros andan igual. Claro, y lo mejor es que sea orgánico. Hasta incluso Claro, si te lo podés hacer en la casa, digamos, cuando te queda un culito de vino, que lo dejas ahí que sea vinagre, chao, también. claro. O si te Gracias, preparas Maca. kéfir, ya, Gracias. Sí, el kéfir, bueno, claro, te eso dejamos, también Facu, me llama la atención que no lo comenten. también. Yo durante años consumí kéfir. Y así tenía kombucha. Se me hizo un Ujú, hotel, de hecho se hizo hotel porque se van juntando madres, unas madres muy buenas. Nada más que después de la sí, mudanza y todo, después, bueno, fue de las cosas que se perdió. Pero para mí es buenísimo, si pueden consumir. Que no lo menciono acá, sí. pero si pueden conseguir kéfir o hacer kombucha y después esa madre la utilizan para hacer el vinagre de manzana, que posta no es Ujú, difícil de hacer el vinagre de manzana. Yo porque vi recetas orgánicas no lo claro. hice. Le soy sincero, no lo hice, lo compro. Pero yo he visto que no es complicado hacer. Y yo sí tengo experiencia. En un tiempo tuve un emprendimiento de fermentos y alimentos probióticos y naturales y demás. Por Qué eso lindo. me quedo algunas cosas. Pero Bien, bueno, sigo entonces para no. Lo último es el movimiento después de comer. Que un díganos. poco. Esto lo habíamos comentado en el encuentro pasado, así que lo hago más síntesis, más sintético. Que justo da el ejemplo este de la vuelta de la manzana. Hoy en día me acordé, pero hice una vuelta a la plaza. No tenía para sacar fotos, pero bueno, justo había una linda vista. Así que, pero esto sí lo hablamos, de cómo activa el metabolismo y demás. De vuelta lo experimenté en mi cuerpo y lo vengo haciendo hace tiempo. También soy sincero, es como no es que lo hago siempre que termine de comer, pero sí, para mí es una buena práctica. Y hack número 38, que esto me pasó cuando yo venía leyendo el libro de la vez anterior. Dije, ¿dónde quedó el 38? Claro, es que parece que está el primer 39 y después pasa el 38. Dice, lo que comes tiene impacto directo en tu productividad. Elegí sabiamente. Así que bueno, y de ahí pasamos a tuki tuki tuki. Grasas. Bueno, y acá obviamente va a incluir a quien se imaginaban, el Dr. Biter. Que por eso decía el que es como enemigo de los carbohidratos y no coman fruta. Bueno, algunos capaz que lo ubican, ¿no? Que dice, ven esto y toma una arepa porque es colombiano. Y dice, esto es basura. Y toma un pan y dice, esto es mierda. Es un personaje cómico, lo diría yo. Obviamente es doctor y tiene un método que no me acuerdo cómo se llama. Yo igual he visto. Facu, ¿Cómo? Fa- Facu, vos sabés que yo últimamente es como que aparece este doctor, se ve que no le gusta nada, lo único que le gusta la carne, Y ¿viste? la Y grasa. bueno, uno consume de todo también, Sí, sí. ¿viste? De hecho, yo lo seguí mucho en el tiempo de Wildfeed 2024, creo. Ahí me vi una banda, que no sé si decir todos, pero muchos de sus videos. Em, no, bueno, así me puse un poco. La descripción que algunos le hacen es como el keto loco, ¿no? Porque es como él es todo keto, todo es como solamente grasa, proteína, pum. Y bueno, el que le dicen por ahí al doctor Ayosa es como el fan del ayuno, ¿no? Es como. Igual a mí me encanta el doctor Ayosa, eso sí. Y el doctor White toma varios tips. Sobre todo en la época cuando estamos con Wildfit, yo por eso lo veía bastante. eh, en ese tiempo. Por eso digo 2024, 2025, 2020, 23, 24. Grasas. Dice, no todas las grasas son malas, tu cerebro las necesita. Entonces habla de... justamente cuando hablamos incluso del cerebro, el cerebro es un cúmulo de grasa principalmente, ¿no? Entonces muchas veces como tiene esta mala fama la grasa
sobre todo así como plantea en el libro desde el mundo fitness y demás, pero desde si vemos desde el omega 3, desde las fuentes saludables como son el salmón, las sardinas, el atún, las semillas de chía, las nueces, bueno, un montón de variedades de semillas, ayudan muchísimo a la neuroplasticidad. Justamente si estamos diciendo que el cerebro está principalmente compuesto de grasa, y de hecho, no lo comenta en el libro, que eso también lo pensaba, que era la etapa evolutiva del cerebro, que es como el cerebro, cuando no me acuerdo ahora bien cómo era, pero eso yo lo planteaba hace unos años, yo tuve también mi fase vegetariana, vegana y así. Entonces, y en ese tiempo yo me planteaba, dije, bueno, pero las grasas, de origen animal, ¿no? Es como de la médula y demás, todo lo que se fue consumiendo en esa época, en la época, estoy hablando hace, no sé, 10.000 años y demás, cuando se define la evolución humana, hubo una fase de consumo de grasa que fue la que permitió dar ese salto de desarrollo cognitivo al cerebro y que, ¿cómo se llama? No quiero decir algo que no es, pero es como, está bien que hay como dos especies, digamos, de humanas, y hay una que fue la que progresó y prevaleció sobre la otra. Y esta que prevaleció fue la que consumió grasa, justamente. No quiero decir algo que no es porque esto lo vi hace como 10 años. Pero es algo así lo que me acuerdo. Entonces, y acá empieza con una metáfora que me gusta porque empieza a ser la metáfora que la voy a ir continuando más adelante con algunas imágenes, que es ver al cerebro como una cafetera. Ya dijimos que la grasa es como lo fundamental. Entonces, influye muchísimo en la neuroplasticidad para conservar las autopistas del cerebro, como dice acá, el cerebro necesita grasas buenas para evitar evitar el deterioro cognitivo acelerado. Y como dato curioso, el cerebro está compuesto en 60% de grasa, lo que convierte en el órgano más graso del cuerpo y es crucial para el funcionamiento. Y de hecho, el consumo bueno de grasas puede incrementar la productividad hasta un 25% en cuanto a las habilidades, adquirir habilidades nuevas, mejorar entornos y resolver problemas. Entonces acá viene el hack número 40, bueno, que es el que decía de que lo de las grasas. Y pasamos a los esenciales y micronutrientes. Que acá tenemos el triptófano, que tiene que ver justamente con un aminoácido esencial, que sea aminoácido esencial, como bien nos puede decir Maca también, significa que no se sintetiza en el cuerpo humano, sino que lo debemos consumir a través de la comida. Y esto justamente porque es importante y lo considera porque va a ser el precursor de la serotonina, que como bien vimos en el capítulo anterior, la serotonina está muy enlazada con la melatonina. Entonces, no, que ya lo hablamos en su importancia con el descanso, en este caso la serotonina, con la sensación de bienestar, con la relajación, con la satisfacción e incluso con la concentración y el autoestima. Entonces, también todo lo que incluye con el hack número 41, que es no solo tus músculos necesitan proteína, tu cerebro también. Hablando en este caso del triptófano, para mejorar la capacidad cognitiva, la memoria del trabajo, incluso justamente hablando de serotonina, los ritmos circadianos y la inducción del sueño. La vitamina B, que en realidad es un complejo de vitaminas, tiene mucha relevancia con el tema justamente que estamos planteando, la productividad, el aprendizaje, la memoria. De hecho, en un tiempo, bueno, si alguno consumió suplementos y demás de vitaminas, habrán visto que hay muchos como complejos de vitamina B y demás que se incluyen, como la vitamina B1, B2, B3, B9, B12, y bueno, que están en distintas variedades de alimentos, como pescados, frutas, vegetales, y que también influyen muchísimo con la síntesis de la mielina, que la mielina ya vimos que era esta también como grasita que se producía, digamos que es importante para conectar las células y para que haya una buena transmisión entre las neuronas. Entonces, y bueno, y esto va a influir también cerca de un 20% de nuestras capacidades neurocognitivas. Y también, hablando de formas vegetales, lo podemos encontrar en vegetales de hojas verdes, en huevos, que no son vegetales. Pero hablando nuevamente del huevo como buena como buena fuente. Y el hierro también, que tiene que ver justamente, principalmente si lo asociamos a la hemoglobina, con la oxigenación cerebral. Y una falta de hierro también puede influir en un 20% en la capacidad del cerebro, ya sea por la concentración o la memoria a largo plazo, porque estamos diciendo que tiene una función vital que es proveer oxígeno. No es solamente, como decimos, que hagamos
una técnica de respiración, sino que tengamos como esos camioncitos que son capaces de llevar el oxígeno para el cerebro. Entonces, y acá ya que está, incluí estas imágenes que dice: micronutrientes se requiere consumir en pequeñas cantidades, no consumirlos puede ocasionar enfermedades graves como anemia. Y acá, bueno, amplifica un poco más: vitaminas que ayudan a convertir los alimentos en energía. Entonces tenemos las hidrosolubles, como el complejo de vitamina B y C, y las liposolubles como A, D, E y K. Bien. Y acá, bueno, sí es importante considerar entre hidrosoluble y liposoluble, porque aquí es donde vemos la asimilación. Por ejemplo, si no, en esto ya que está consulto la tiro en el aire, pero si Maca quiere comentar. Porque yo la pensaba, por ejemplo, viste que hay condimentos como el pimentón, la cúrcuma, el ají y demás, que son, o el orégano, que el orégano para asimilarlo bien, que yo muchas veces se lo ponía el mate, ¿no? Así como otra cosa. Pero como para asimilar el potencial tiene que ser liposoluble. Entonces, incluso para activarlo, sí, a mí me encanta hacer guisos y demás, que algunos han probado, ¿no? Entonces, primero es como lo activo con el aceite y después hago el salteado y demás con por ejemplo, la cúrcuma. Entonces, en este caso, digamos, si yo le coloco cúrcuma, por más que le ponga cúrcuma en el mate con pimienta negra para activar la curcumina y demás, si le estoy poniendo en el mate, no la estoy asimilando tan bien como si se le pusiera un guiso, ¿o no? Que tiene grasa. Bueno, eso. Sí, tal cual. Al ser liposoluble necesita de materia grasa para poder absorberse mejor. Por eso es importante cuando por ahí se consumen suplementos, ver de qué manera lo vamos a consumir. Por ejemplo, muchas veces se utiliza la vitamina D, que también es liposoluble, entonces siempre se recomienda consumirla con alguna fuente de grasa. Frutos secos, huevo entero, palta, ¿sí? Algo que ayude a esa absorción. Y las vitaminas del complejo B, sobre todo, son las que se van a encontrar en los alimentos más que nada de origen animal, pero también vegetal. Entonces, hay que tener en cuenta algunos factores que potencian, ay, me estoy yendo por las ramas, No, pero no, es como no. que hay algunos Sí, factores sí. que potencian la absorción y algunos que lo inhiben. Entonces, por ejemplo, en los que la potencian van a ser las proteínas, las carnes, por ejemplo, pero los que los inhiben son, por ejemplo, la cafeína, la teína. Entonces, por ahí nos estamos tomando un té después de comer y ya, o un mate, y ya eso no se absorbió de la manera que debería. Entonces, bueno, es como algunas cositas que hay que ir teniendo en cuenta a la hora de alimentarnos, ¿sí? Genial, Maca, todo lo que vos quieras hablar, aunque considere que te vas por las ramas, hablalo. Por mí, total bienvenida. Bien. Yo te escucho hablar y Y para mí. Sí. el huevo, por ejemplo, lo que decías vos, en la yema, nosotros le llamamos que es como una capsulita de multivitamínico. Entonces, como que es la parte más importante y muchas veces se la deja por la creencia del colesterol y nos estamos perdiendo de un montón de nutrientes. Así que a consumirlo entero. Vamos, genial. Bueno, vale, entonces. Ay, perdón que, que interrumpa. Esto que decía Maca recién es interesante. Por ejemplo, el té después del almuerzo, que no es tan bueno. Pensaba yo que era Claro. bueno. El té negro. El té negro o el Ujú. café o el mate. Y sobre todo por el micronutriente, por ejemplo, del hierro. ¿Sí? Por ahí Maca, decimos, comemos Maca, te hago lentejas. una, Sí. Maca, te hago una consulta, porque generalmente a mí me gusta tomar a la noche, por ejemplo, después de comer y antes de ir a dormir, un té de bol, un digestivo. ¿Está bien o está mal? Sí, ese sí. Sí, sí, sí. No, el té del otro, sabes que me Ah, produce náuseas, el té negro, así que Bien, claro. No, me refería al té negro o al café o al mate, que tienen, digamos, Ah, la teína, cafeína, eso. o sea que puedo seguir consumiendo el té, los otros de Los otros digestivo. digestivos, sí. Sí, de hierbas Perfecto. digestivas, sí. Hasta incluso Gracias. favorecen la digestión, así que bien. Muchísimas gracias. De nada. listo, gracias. Por favor, lo único que A hago ustedes. como aclaración para lo que dijo Silvi, que dijo: disculpen, nada que disculpar. O sea, si justamente es eso, un espacio No. colaborativo. Así que todo lo que podamos aportar y contribuir Ah, entre todos, bienvenido sea. En este caso, la estrella para mí es Maca, obvio. Otra cosa, Oh, yo hago otra preguntita entonces. Sí, van. sí, Maca,
No, porque estoy con el hierro bajo y justo estoy consumiendo hierro, que encima me lo dieron, que lo tengo que comer con una fruta y demás. Pero después de consumirlo yo tomo mate, o sea que ahora me vengo a enterar que lo que ya voy por la segunda taza Claro. no lo Claro. estaría absorbiendo. No lo estás aprovechando. ¿Y cuánto tiempo tengo que esperar para tomar el mate? 2 horas por lo menos. Ah, me estás matando. Bueno, Sí. gracias. Y para potenciar esa absorción, lo mejor son los cítricos Sí, o, sí, por eso sí ejemplo, el lo tomate consumo, que pero tiene vitamina A. llegaba al Y trabajo, me algo, comía media mandarina en la pastilla y a la media hora estaba el tomando mate, mate yo. claro. Listo, Algo voy que, a bien, reprogramar. bien, sí, todo sirve. Algo que veo acá del hierro y el calcio, justo que los veo juntos, lo mejor es no consumirlos en la misma comida. Por ahí estamos acostumbrados a gratinar las cosas y el hierro con el calcio a nivel intestinal compite por el transportador para absorberse. Entonces ni el hierro se absorbe de manera correcta ni el calcio. ¿Sí? Entonces lo mejor es en comidas separadas. Calcio, por ejemplo, en desayuno y merienda, y el hierro, las fuentes de hierro en almuerzo y cena. Claro, y en esto, viste, ya que estamos como... había visto varios videos, que eso no los puse en la playlist, pero que son de... Si buscan multivitamínicos, por ejemplo el doctor Javier Furman, o creo que también Jaramillo, comentaban sobre esto. Que ojo, yo durante un montón tomé multivitamínicos. Hace tiempo, hace años que no tomo. Pero... Pero justamente es como que iban como en contra de tomar un multivitamínico que tenga como de todo en una sola pastilla por esto mismo que acaba de decir Maca. Porque dice, si en el mismo tenés Claro. que el calcio que viene, dice, bueno, lo que acaba de decir Maca, no voy a amplificar más sobre eso, pero comentaban sobre Bien, ese punto. Bueno, y así. siga nomás. Ah, bueno, dale. Bueno, y acá está lo justo en el que ya hablamos, hierro, calcio, potasio, que va a ayudar al sistema nervioso y muscular, magnesio y fósforo. Como para comentar que hay algunos más. Eh, vamos entonces con... Tiki, tiki. Ah, aquí está. Y ahora, hasta ahora vimos como lo que construye, vamos a ver lo que destruye, digamos así. O lo que perjudica. Que acá, a ver, ahí está bien el tamaño. Sí. Bueno, un poco menos. Ahí está. Entonces, alimentos perjudiciales. Y acá, bueno, seguimos con la metáfora, no de las vías, digamos así, las autopistas. Entonces estuvimos viendo cómo construimos y cómo aportamos para que tengamos un buen mantenimiento edilicio, una buena construcción de nuestras autopistas en el cuerpo. En el caso puntual de las azúcares, no, en el libro al menos no comentaba sobre una metáfora así como puntual, pero yo la que sí le hice como decía, como esto de que hace una metáfora, pero hace una metáfora desde la música, que igual me gusta. Porque dice que si el cerebro fuera como una orquesta sinfónica y cada músico es una neurona, que debe estar perfectamente armonizada con la música, que la música sería el pensamiento, memoria, atención, para que todo fluya y sea justamente armónico. El consumo excesivo del azúcar es como lo que va haciendo que se vayan desafinando lentamente los instrumentos. Entonces, el azúcar no lo considera solamente como un edulcorante, sino justamente como el aporte desde, si se quiere, desde la energía, pero en este caso, cuando llega un envío como grande de energía, tiene sus implicancias. Por eso, digamos, siguiendo y para ser coherente con la metáfora, que después sí sigue en el libro con la metáfora de las autopistas, le puse esta imagen que son como, si bien hay un camino, aparecen como un montón, porque para mí era como la sobrecarga en el sistema que se va produciendo y que un poco la confusión. Entonces, por un lado, una de las consecuencias es el incremento de la glucosa en sangre, que ya lo vimos con los alimentos de alto índice glucémico, como pueden ser el reemplazo de algunos, que los mencionamos más adelante igual, pero ya que vienen ahora es como reemplazar comerse ese postrecito dulce por un cacao amargo o unos arándanos y demás, que ya vamos a ver que justamente estos dos tienen sus implicancias con los no trópicos. Este tip no me lo inventé yo, lo saqué de un video del doctor La Rosa que decía cómo actuar frente a los antojos dulces. Y el otro es la producción excesiva de insulina, que tiene que ver con la respuesta justamente del páncreas ante el nivel de glucosa en sangre, que lo vimos
con los gráficos de los picos de glucosa, y la desensibilización de los receptores de insulina, que con el tiempo, justamente con el exceso de insulina y demás, con tantos picos, es que los receptores se vuelven justamente menos sensibles y es como que se va acostumbrando. Que algo similar ya vamos a ver que también puede pasar con la cafeína. Y por último, la reducción de la captación de la glucosa, que provoca justamente la disminución de la efectividad que tenga la insulina. Entonces, al ser como algo bastante frecuente, termina haciendo que justamente sea menos eficiente. Y así, bueno, después que implica justamente con la inflamación cerebral, que implica con la buena transmisión que pueden haber en las autopistas y que afecta negativamente en la memoria, en la atención, en la productividad, claramente. El siguiente alimento, o el componente que vamos a ver, son las grasas trans, que la metáfora que usa me gustó bastante porque es como, dice que son como los obstáculos que pueden aparecer en el camino. Y justamente como aparecen en las arterias, que es donde justamente vimos, por ejemplo, el hierro, que va a ser el que va a transportar el oxígeno y los distintos nutrientes que se van a ir transportando, sea cual sea, si en el camino tienen obstáculos, va a ser más complicado que ese transporte llegue con los nutrientes, con el oxígeno, con lo que tenga que llegar. Si vamos al caso puntual del oxígeno, menos oxigenación cerebral va a influir en fatiga, en disminución de la concentración, en faltas del aprendizaje, volvemos a lo mismo, siempre caída de la productividad. Y por último, el alcohol, que la metáfora que hace es como una tormenta. Dice, si tenemos la autopista, bueno, el alcohol es como si fuera una gran tormenta que se intensifica y que empieza a caer sobre esta autopista. Porque habla justamente del alcohol como un intoxicante y que supongamos que hay una lluvia leve, bueno, es como pasable, pero cuando es una lluvia que altera el tránsito, que te afecta incluso a los caminos, que se derrumban cosas, que hace que el circular sea bastante más difícil, hace que nos podamos volver más lentos, más como confundidos y en casos extremos como afectar la eficiencia que pueda tener esta autopista. Acá bueno, me voy a tomar una licencia un poco mística, ustedes ya me conocen, así que... Pero bueno, yo en el 2011 dejé de tomar alcohol, justamente después de un curso de meditación, y de hecho justamente en Vipassana y demás, que bueno, ahora en unos días, por eso es que no tenemos encuentros, porque me voy a ir a un retiro, y en este retiro una de las cláusulas es no consumir intoxicantes de ningún tipo. Obviamente el alcohol se considera intoxicante, pero me quedó justamente también en su momento en un curso de meditación, que era que durante el curso no había que consumir, bueno, varias cosas, entre esas era alcohol. Yo no es que tenía una cuestión así como un apego o algo con el alcohol, la mía era bastante social, pero en mi caso puntual, lo hacía por una cuestión también bastante social. Era como para encajar con la gente, para poder animarme a hablarle a alguien cuando salía y cosas así, para poder estar más distendido y bailar mejor y qué sé yo. Cosas que claramente después las pude hacer sin alcohol. ¿Fue más difícil? Obvio que fue más difícil. Pero se puede, lo digo por testimonio propio. Y una de las cosas que me llegó mucho era de que justamente decían que si tomas alcohol, en este curso al menos lo planteaba el instructor, era de que durante al menos 40 días cuando nos sentáramos a meditar, porque tenemos un compromiso de meditar 40 días seguidos después de ese curso. Y si te sentabas a meditar, tu mente no te ibas a poder concentrar bien si tomas alcohol. Por más que sea un poquito, durante 40 días ibas a tener al menos ese efecto residual. Y yo sí lo experimenté de vuelta, vuelvo a esta experimentación que creo que casi todos los capítulos lo he dicho, ¿no? Como experimentarse científico de uno mismo. Y yo también lo experimenté. Y ahí fue cuando dije, no, esto lo dejo. Y fue eso, ¿no? Es que tuve una cuestión como muy trágica y demás. Después voy a comentar cuando lleguemos al café una historia un poco más sintética. Pero sí lo tomé como eso. Entonces, iba a comentar algo más del alcohol, pero se me fue. Sí, ya me acordé. Entonces una de las cosas... Esperen, ¿qué pasó? Ahí está. Una de las cosas que comentaba del alcohol es que decían que el alcohol, la parte mística que decía, que el alcohol inicialmente es como que, así como hace el café, que tapa, que ya vamos a ver el efecto del café, que hace como que no nos demos cuenta que estamos cansados. Básicamente que enmascara, eso lo vimos en el capítulo anterior. Ya vamos a ver un poco más los fundamentos ya con los que sigue y con eso ya finiquitamos. Pero
dice que comenta que energéticamente el efecto del alcohol es que en el chakra del corazón es como si lo expandiera temporalmente. Entonces hace que la persona se sienta como, ah, los quiero mucho y como que querés a todos y le das abrazos a la gente. Han visto que mucha gente se pone como un poco ebria o picada y es como que de pronto está como más cariñosa. Entonces dice que inicialmente es como que en el chakra es como que lo expande más, pero después es como que O al los... revés, se pone violento. Ah, bueno, ya ves, pero ojo, pero que la O al revés. agresividad, viste que la agresividad también es una... No quiero decir que es una forma de amor, claramente que no. Pero que es una forma de la expansión de la... Tiene que ver con el chakra del corazón en una forma bloqueada. O sea, todo eso que tenga es como... Me voy a ir un poco bastante con esto que voy a decir, pero es como el dinero o el poder. Que en realidad no es que... Lo que hacen es que amplifican lo que ya existe. Entonces, en este caso el alcohol, en el campo emocional del chakra del corazón, digamos así, amplifica lo que ya hay. Y por eso es que, digamos, las distintos tipos de acciones. Pero entonces lo que decía es que expande inicialmente durante ese efecto que dure, pero después lo contrae más pequeño de lo que ya estaba. O sea, como que si está así, lo expande así y después se achica y queda más pequeño. Y después es como consecuente. Y daba el ejemplo de, que después yo lo oí también en personas, que dice cuando alguien es, estamos hablando de un alcohólico crónico, pero si notas, muchas personas alcohólicas crónicas tienen este efecto de que llegaban a la casa y le pegaban a la esposa, de que son personas como más hurañas, o que eran personas más, estoy generalizando obvio, pero que eran como personas que emocionalmente no eran como tan abiertas o predispuestas y se iban como cerrando cada vez más. Pero bueno, fin de la parte mística. Sigo con... Ah, no, queda lo del ayuno. Bueno, vamos con el ayuno y después seguimos con... Y ahí finalizamos con el café y los no trópicos. El ayuno intermitente lo va a plantear con... Básicamente empezamos con la autofagia. Que la autofagia básicamente es, desglosándolo en la propia palabra, tiene que ver con el proceso de comerse uno mismo. Pero es básicamente cuando las células descomponen en este proceso de limpieza, así como hablamos del proceso de limpieza del cerebro durante el sueño. En este caso es como si limpiara las células, lo que ya no sirve. Incluso algunos lo plantean, no me voy a ir tanto por ahí, pero con quien el japonés creo que era que gana el premio Nobel por la autofagia, plantea incluso hasta que las células cancerígenas se pueden como desglosar y se comían y se utilizaban justamente como parte de esta limpieza. Entonces, durante la autofagia, dicho sintéticamente porque ya estamos justos en horario, el proceso de comerse el cuerpo a sí mismo no es como que se come lo que sirve, sino como lo que podría ser como residual en ese contexto se aprovechan esos componentes para reciclar el propio cuerpo, digamos así. Entonces, sintéticamente sería eso. Sería la limpieza estacional que se puede hacer en la casa durante ese tiempo. Yendo a los tipos, vamos a ver el más común. Hay un montón, ¿no? Pero el más común. A ver si alguien levantó la mano. Ariel. Es que no sé si voy algo tarde para lo del alcohol. Sí, comentalo. Pero bueno, eh, esto lo vi en un video de una doctora, Inés Sánchez, creo que se llama. Ella es traumatóloga, pero subió un video hablando del alcohol, donde dice que según unos nuevos papers publicados, la cantidad de alcohol recomendada sería 0%, que al parecer ella compara el alcohol con la lobotomía que hacía el antiguo doctor Freeman, que te clavaba algo que parecía un punzón por el ojo y te daba vueltas en la corteza prefrontal, que el alcohol hace lo mismo. Te va destruyendo poco a poco la corteza prefrontal y que tomar alcohol antes de los 25 años es todavía peor porque el cerebro se está desarrollando hasta los 25, entonces estarías como haciéndole daño a algo que todavía se está desarrollando. Si quieren ahora en el grupo les dejo para que lo vean y si alguien puede buscar los papers, mejor. Dale, con gusto. De hecho, gracias Ariel por el aporte. De hecho, no lo tenía eso del cero. Sí está al menos regulado en las normas de tránsito, no sé, al menos aquí en San Juan, que antes había una tolerancia del 0.5 en esto que soplas y así. Y ahora sé que ahora no, hace un tiempo se modificó y ahora es cero. Porque antes era cero para conductores profesionales y ahora tengo entendido que es cero para todo el mundo. Y acá, bueno, no es místico esto, tampoco es religioso ni sectario.
Pero esto le comento un Sí. poco de lo del... pero alguien comentó algo. Marisa, creo. ¿O no? No, sí, eso, que acá también sí es tolerancia cero. Sí, Ujú. sí. Claro, eso, tolerancia cero. Y Ujú, comento algo que de vuelta, para mí no es sectario ni nada, ujú. es fundamento, que es algo de lo que se ve en Vipassana, que yo lo super hiper recomiendo a Vipassana. Por algo yo voy ahora de vuelta unos días. Eh, pero en Vipassana una de las cosas que se plantea como técnica de meditación, que después, para quien no lo tenga tan presente, es como, seguro que alguien escuchó de mindfulness. Mindfulness básicamente es Vipassana, eh, sacándole un montón de cosas. Pero el mindfulness para mí sí, yo tomé formación también y demás, pero sí se queda muy pequeño, porque el mindfulness se queda como, bueno, momento presente. Y se omite algo que en Vipassana se ve como base, y que en mindfulness nunca se ve. Y que en mindfulness se ve como las paredes de la casita, digamos así. Lo que plantea Vipassana es como tres componentes básicos, que es sila, samadhi y paña. Entonces, básicamente lo que plantea en Vipassana, lo que se plantea en mindfulness sería el segundo paso, que es samadhi, que es el estado de concentración de la mente presente. Pero la base que plantea como la base de la casita es el sila. El sila se plantea como la moralidad, honestidad, conducta ética, como dice acá, y hay 5 preceptos que, por un lado, que están para la meditación y que dice, si vos no tenés estos preceptos, la meditación no es buena. Entonces, por un lado es quitar la vida, que es como, bueno, matar. Segundo, robar. Tercero, conducta sexual inapropiada. Cuarto, mentir. Y quinto, sustancias embriagadoras o sustancias intoxicantes. Esto lo acabo de buscar en Gemini, no es como, lo voy a buscar en la página oficial de Vipassana. Pero bueno, palabras más o menos sería esto. Y hay una historia, la comento sintéticamente, pero una historia en la que comenta que hay un monje que los monjes son, digamos, que van como con su cuenquito y van como nómades y aceptan lo que la comida que les ofrecen la gente, ¿no? Entonces comenta que llega un monje y bueno, se hizo de noche, hacía frío, entonces llega a una casa y le ofrecen hospedaje. Y en esa casa le dicen, mire, no tenemos ahora comida, pero podemos sacrificar a una... No me acuerdo cómo se llamaba el ganado. Bueno, hagan de cuenta que es como una vaca. No me acuerdo, tenía otro nombre. Y dice, sacrificamos esta vaca para que le hagamos un guiso. Y dijo, no, yo no puedo aceptar eso. Porque, dice, pero es una vaca muy grande, yo no la puedo matar, entonces necesito que la mate usted. Dice, no, no puedo hacer eso porque yo no puedo matar. Entonces dice, bueno, bueno. Y si no, bueno, vaya a la vecina, que la vecina tiene gallinas. Puede sacarle una gallina a la vecina y yo la mato y la desplumo y hago una sopa. Y dice, no, no, porque eso va en contra de mi segundo precepto, que es robar. Y dice, bueno, bueno, entonces, bueno, y la mujer era una mujer muy sensual y demás, y medio como que lo vio el monje que estaba lindo, y le dice, bueno, podemos tener algo. Entonces, el monje le dice, no, no, porque no puedo tener como conducta sexual inapropiada. No significa no tener actos sexuales, significa, en este caso era como un adulterio porque la mujer estaba sola y el marido no estaba, una cosa así. Entonces, después le dice, bueno, vaya y hable con la vecina y dígale, bueno, como que le mintiera a la vecina y mientras le mentías, como ella iba y le robaba una gallina para comer. Y dice, no, yo no puedo mentir porque va en contra de mi cuarto precepto. Entonces, el quinto es las sustancias intoxicantes. Es así como en general se ve. Entonces dice, bueno, está bien, pero usted viene muy cansado, tome un vasito de este whisky, no sé qué era, una bebida alcohólica, ¿no? Y dice, cuenta la historia como que el monje dice, bueno, ¿qué me va a hacer un vasito? Toma un vasito, después toma otro vasito, y después toma otro más, y después, la historia que cuenta en el cuento, después lo puedo buscar. Lo que dice en el cuento dice, y después hizo todo lo que la mujer le había dicho antes. Y te da a entender como que cumplió con todos Claro, los... Entonces, de vuelta, sí, volvemos al alcohol como... No me quiero poner con esto dogmático, vuelta insisto. Pero el alcohol como parte de nublar la capacidad cognitiva. Mismo lo hemos visto todos, si alguna vez hemos estado un poco picados, al menos al día siguiente la cabeza no te rinde igual. Solamente le digo eso, por eso no me pongo místico, lo digo, es una cuestión cognitiva y rendimiento, alto rendimiento. Bueno, nada más. Ya lo cierro para no... Eh, bien, entonces bueno, el ayuno, ya dijimos. Para sintetizar un poco más, porque y no estar tan pasados, básicamente
se va a basar principalmente no en la comida, no en lo que ponemos en el plato, sino en la franja horaria que utilizamos para comer y... Un momento, a ver, ahí está. Y obviamente tiene que poner una imagen del doctor Lajos. Vamos con los beneficios. Mejora la sensibilidad de la insulina, reducción de la grasa corporal, mejora la función cognitiva, aumenta los niveles de BDNF, que es el factor neurotrófico derivado del cerebro, que es uno de los ítems. Pero bueno, ya no voy a profundizar mucho en eso. Beneficioso para la neuroplasticidad, incrementa el proceso de autofagia o limpieza celular, posible extensión de la esperanza de vida y reducción de marcadores de inflamación. Y ya para finalizar, vamos con nootrópicos y café. Pero creo que había un hack acá, ¿no? No. Bueno, sí, no había un hack en el ayuno. Vamos con... No, acá estoy viendo no había. Vamos con nootrópicos y café. Que básicamente nootrópicos. Sí me llamó la atención que lo comenta al pasar, que ni siquiera lo nombra. Pero admito que cuando vi este capítulo pensé que iba a hablar de modafinil o algo así. Pero todo lo que habla es natural. En el libro menciona los tres que ya mencioné. Cacao, arándanos y... cacao, arándanos y hay uno más. Matcha. Matcha, sí. Acá me acordé con ashwagandha. Bueno, acá puse otros más. Cafeína, omega 3, melena león, ashwagandha, creatina y L-teanina. Entonces comenta sobre cómo pueden ayudar también el ginkgo biloba y demás, que eso sí lo he puesto para infusiones y así. Pero bueno, yo sí coloqué esto, que claramente, ustedes ya me conocen un poco, ¿no? Claramente ya no los voy a recomendar, pero hay pastillas como el modafinilo y otros más que se consumen como nootrópicos, que claramente no son de licencia, ¿cómo es? De receta médica, había de libre, ¿cómo es? De libre, cuando venta libre, eso. No son de venta libre, pero bueno, sé que se consiguen y eso. Creo que hasta ahí llegó en eso. Y bueno, fue como muy conocido porque en Silicon Valley es como que muchos consumían eso. Un amigo en un tiempo consumía bastante, él era programador y para laburar lo consumía. Entonces, y así sé que es como mucho las pastillas que consumen de los no sé, programadores o gente que trabaja mucho con tecnología y demás. Yo sí les comento eso. Obviamente no soy como partidario. Se puede ir por una vía natural y ayuda. Pero sé que existe y sé que obviamente tiene su efecto y no voy a ser, digamos, hipócrita o algo así, porque sé que va a tener un efecto más potente, pero claramente no va a ser más sostenido que el de algo natural. Y por último lo de la cafeína, que una de las cosas principales, bueno, también no profundizo tanto porque van a ser varias cosas que ya mencionamos la semana pasada, pero que sí tiene que ver con esto que hablamos de el enmascaramiento que se puede producir del cansancio, que acá sí lo plantea en el libro con la adenosina, que es como una especie como de la notificación que le llega al cerebro de decir, che, estás cansado, andate a dormir o descansar, y es como que le va como tapando esa notificación, que es el ejemplo que yo hacía como de que vayamos manejando y nos salga la lucecita de che, te queda poco combustible, le ponemos un chicle encima y no lo vemos hasta que el cuerpo o el auto dice, che, ya me cansé, pum, y hasta acá llegó. Entonces, si hay hora de dormir, si hace falta recargar energía, si estamos cansados, y está bien, no es natural ser productivo todo el tiempo y todo el tiempo tener 100% pilas y todo el tiempo estar dándolo todo y no sé qué. Está bueno, yo soy súper partidario de eso, pero también nos escuchemos y si hay un momento en el que necesitamos descansar, si hay un momento en el que necesitamos darnos nuestro tiempo, eso también es productividad, para mí, al menos. Entonces, eso, no le pongamos la mascarita a la adenosina y bueno, la invitación a que nos escuchemos no solamente, y no estoy hablando de vuelta como cuando decía alimentación, no hablo de café, no hablo de cansancio mental y físico, de bloquear eso, sino hablo de la vida en general. Así que, bueno, básicamente eso. Y bueno, hack número 43 dice no tomes café hasta 1 hora y media luego de despertar, porque plantea justamente que si tomamos inmediatamente
Así como lo que es como el hack, o no es opuesto, pero es como el complementario para mí de, de cosas. Ahí leo lo que pusiste, Ariel. Em, el opuesto complementario del otro. El otro hack nos hablaba, o lo que vimos la semana pasada al menos, era como no tomar después de las 6 de la tarde, creo, una cosa así era. Y este hack habla de, bueno, no tomar tampoco inmediatamente nos levantemos. Una, porque el otro afecta la melatonina y este va a afectar el cortisol, que nos va a incrementar el pico de cortisol. Y en esto como complemento, también justamente después de un curso de meditación en el junio del 2010, yo era adicto al café. Adicto, en serio, era como tomar copones de café porque necesitaba estar productivo y hacer cosas y venía para acá, para allá. En ese tiempo estaba en 2 institutos, 2 compañías de danza y además estudiaba en la Facultad de Ingeniería Química en Alimentos y estudiaba y hacía un montón de cosas. Pregúntame si estaba viendo si era feliz o si mi vida estaba equilibrada, no, ni en pedo. Pero parecía que estaba todo bien. Mentira, mentira. Entonces con esto sí fui bajando un cambio. Pero aprendí la técnica esta que ya la vimos en el día 1, creo, no me acuerdo, el 2. La de Bástica. ¿Se acuerdan que les comenté? Tuki, 1, 2, 1, 2. Ah, no, pasé que todos los videos. Pero están en la descripción del video. En el video 1, 2, en la descripción puse los tutoriales para hacer Bástica. Y si no, lo vemos de vuelta. Pero no hoy. Pero para mí yo reemplacé el café con el Bástica. Y para mí fue un golazo. Sinceramente fue un golazo. Así que ese mismo, Marisa. Así que bueno, sintéticamente sería eso, para tener en cuenta. Las preguntas para la semana que viene, a ver, un momento. Voy a pasar para acá. Acá tenemos entonces, el resumen del capítulo de hoy dice: alimentación y no trópicos. Tu cerebro consume 20% de energía. El combustible que le metes decide si pensás claro o si te arrastras todo el día. Tuki. Entonces, reflexión activa. Primero, para ir pensando y comentándonos en la semana. 1. Reconstruí qué comiste ayer. Hablando de eso, no les dije. Estuve usando toda la semana, por primera vez en mi vida, estuve usando este relojito. Una semana entera. Y midiéndome el sueño todos los días. Fue bastante satisfactorio. También, bueno, fue una semana donde pude descansar dentro de todo bien. Todos los días cumplí con mi tasa de sueño mínima que me había propuesto. Y sí estuve viendo el porcentaje, sí, es impresionante. Te dice 15% de sueño REM, 23% de sueño REM. Te dice, hubo una noche que me levanté en medio de la noche y después me volví a dormir porque fui al baño. Y detectó con que me había levantado al baño y después seguí durmiendo. La verdad que sí, me llamó la atención. De vuelta insisto, no es para volverse loco y andar con algo en la muñeca todo el día para ver si dormí o no dormí. Pero quería tomarlo como experimento una semana y me sirvió. ¿En qué momento del día tuviste peor caída de energía y qué comiste antes? De vuelta vuelvo a insistir. El método científico, el primer paso del método científico es la observación. Entonces, tengamos en cuenta eso. ¿Cuántos cafés tomás por día y a qué hora el último? No el promedio que te gustaría, es real. Y 3 dice, ¿qué desayuno actual? ¿Tu desayuno actual es dulce o salado? Describilo en detalle. Bueno, receta del combustible cerebral durante 7 días, desayuno salado con proteína y grasa. Ejemplo, huevos con palta. Verduras al inicio de cada comida, entrada antes del plato principal. Cucharada de vinagre de manzana o agua limón antes de las comidas pesadas. Caminata 10 minutos post comida, 0 café después de las 14. Métrica nivel de energía 1 al 10 en la mañana, tarde y noche. Entonces acá tenemos el check para los 7 días. El compromiso si cumplimos o no. Así que, bueno, y hasta ahí estaríamos con lo de hoy. Hoy de hecho era un capítulo que pensé que era más corto, pero de hecho se extendió un poco. El siguiente sí es un poco más corto, sabemos que ahora nos quedan 2 semanas de receso, porque justamente me voy al encuentro, voy a estar sin teléfono y sin señal y todo esto, ¿no? Así que no voy a estar viendo mensajes hasta la otra semana. Y bueno, ya voy a dejar subido ahora en lo posible el video. El siguiente encuentro es el 27 de julio, capítulo 6. El ejercicio que va de la página 231 a 243. Y el 3 de agosto tenemos el capítulo 7, hábitos, y el de bonus track, capítulo 8. Que ahí vamos de las 244 hasta finalizar el libro. Ariel, habías puesto algo, me colgué con eso.
Me estoy fijando en el chat. La pastilla esa también lo usaban en eSport algunos jugadores porque les ayuda a concentrarse más en las partidas. Sí. Sí, sí. Bueno, ese dato no lo tenía, pero sí, sí, sé que es usada la pastilla. Así que estamos. 9:19 Capicúa. Bueno, gracias, un abracito para todos, gracias por estar aquí. Gracias Maca por tus aportes y por Chau, sacarnos. Facu. Y, Éxito. Gracias a vos. No, gracias, Bueno, Chao, Facu. Facu, que vaya gracias, bonito. muy buena. bueno, sí, después si quieren pueden subir Buen una. viaje. Bueno, después lo pongan en el grupo. Si quieren subir una historia o algo así. O algo, no sé, después voy a ver para que quede algo más. Sí, Pero bueno, dale, muchas gracias chicos. que te Y vaya chicas, bonito. gracias. Gracias. Chao, chao. Chao.